Vamos a hablar sobre la tuberculosis. En la foto vemos a Robert Koch, el descubridor del bacilo de la tuberculosis. La tuberculosis es producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Se le ha llamado incluso peste blanca, tisis, mal de Pot cuando caen en las, en las vértebras, escrófula cuando son en los ganglios del cuello. Puede ser pulmonar o extrapulmonar. La extrapulmonar puede aparecer en montones de sitios, como ganglios, la pleura, el hueso, piel, las meninges. A nivel intestinal, en el peritoneo, urinaria, puede ser en los riñones, genital, laringia, pericardio, etcétera. En el Neolítico, 5000 años antes de Cristo, en Heidelberg, en Alemania, se encontraron unos huesos con tuberculosis. Aparecen también en las momias egipcias de 3000 antes de Cristo. En Egipto, en el 1000 antes de Cristo, incluso había un hospital para tuberculosos. En el papiro de Ebers, 1500 antes de Cristo, se menciona la tuberculosis. En el Rig Veda de 1500 a.C. también se menciona. En el Susruta Samhita aparece un método de diagnóstico por auscultación del tipo de respiración, el rumor de la respiración y las alteraciones de la voz. Hipócrates la llama tisis y dice que es por un exceso de flema en los pulmones. Aristóteles, aunque no era médico, sugirió que el contagio era por la respiración. Celso menciona tres formas: la atrofia, la caquéctica y la tisis. Y Galeno sugiere que es una enfermedad transmisible. En América precolombina ya se han encontrado casos en Paracas y en Arizona, en los Estados Unidos, que no está claro si fue antes de Colón o después. Europa en el siglo VI al VIII existía la costumbre de que el rey tocara a los enfermos. Se decía en esa época que el rey toca y Dios los cura. Fracastoro fue el que dijo que ya dijo que se trataba de un microbio. Morgagni, que el esputo tenía que ver con la infección. En la revolución industrial, debido al hacinamiento, al exceso de trabajo y a las viviendas insalubres, el número de casos aumentó. En el siglo XVIII era considerada una enfermedad romántica en los círculos bohemios. En 1866, Villemin logra contagiar conejos con secreciones de los tuberculosos. Y esta es más o menos la época en que se inician los sanatorios antituberculosos. En 1895, con los rayos X, ya se puede seguir mejor la evolución de la enfermedad. En 1816, la ENEC inventa el estetoscopio y edita un libro que se llama Auscultación Mediata. En 1885, Cavendish quita una costilla a un paciente para tratar una caverna. En 1892, Fortanini inicia con el neumotórax terapéutico, o sea, inyectar aire en la cavidad pleural. Fluch hace su estudio sobre microgotas que se transmiten por el aire. Todavía se llaman gotas de Fluch a este tipo de gotas que transmiten no solo la tuberculosis, sino otros virus, etc. En 1908 se hace la tinción de Ziehl-Neelsen, con lo que es más fácil de ver el bacilo. En 1818
aparece la tuberculina, que sirve para diagnóstico. Y en 1921, Calmet y Guerin hacen la vacuna. En 1944, Schatz y Wachman descubren la streptomicina, que la sacan de un hongo Streptomyces, uno de los primeros fármacos que se usaron para tratar la tuberculosis. En 1952, Hoffman descubre la isoniazida. Hay otros fármacos que se usan también como la rifampicina, la pidacinamida, el etambutol. Hubo varios famosos que murieron de tuberculosis: Anton Chekhov, Kafka, Chopin, Molière. Bacilo de la tuberculosis ampliado 15.000 veces. La Cruz de Lorena, signo internacional de la lucha contra la tuberculosis. Pintura de Laennec auscultando a un paciente en un hospital en Francia. Antes de la invención del estetoscopio, el oído se ponía directamente sobre la pared torácica.